Buenas tardes, estimados. ¿Logran escuchar? Sí, señorita. Buenas tardes. Bien, chicos. Hoy día tenemos un taller introductorio con respecto al curso de microshading, microblading, donde vamos a evaluar cómo van, pues, cómo se trabaja lo que viene a ser estas técnicas. Son técnicas de vanguardia, son técnicas que en la actualidad se encuentran tienen mucho mercado para poder nosotros trabajar. Entonces, para poder nosotros diseñar, poder hacer estas cejas, lo primero que tenemos que conocer muy bien viene a ser el visajismo. Entonces, voy a empezar explicando el día de hoy sobre lo que es el visajismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un marco adecuado, un diseño adecuado de nuestras cejas, no vamos a poder determinar pues cómo va a ser el estilo de trabajo a realizar. Entonces, tenemos acá el visajismo. Cuando hablamos de visajismo, lo que nosotros buscamos directamente es que la paciente o nuestro cliente tenga una proporción entre sus cejas y su rostro, que se vea completamente armonioso, que si nosotros vemos o el paciente se lo observa de diferentes ángulos, esta puede tener pues el efecto adecuado. Para eso se busca un espejo tridimensional donde a nuestro cliente por todo lado que nosotros le podamos observar, lado derecho, de frente, de costados, pues vamos a encontrar que su rostro se encuentre en proporción. Específicamente cuando vamos a hablar de las cejas. Recordar que las cejas viene a ser el marco de nuestro rostro, entonces si nosotros no tenemos unas cejas adecuadas, tampoco vamos a tener una buena definición de nuestro rostro. Importancia, es importante pues que no solamente el visajismo nos sirve para lo que es la micropigmentación, también podemos hacer cuando queremos hacer solamente un depilado de cejas, cuando queremos hacer uso de henna, todo ello va a ayudarnos a resaltar lo que es nuestro diseño. Antes, para los que hacen también maquillaje, las que les gusta lo que es maquillaje o quieren lucir sus cejas, entonces todo eso es importante realizar lo que es un visajismo, un diseño establecido, una forma específica según cada tipo de rostro. No todos vamos a tener un detalle, o sea, no es que podemos decir que todos vamos a usar un mismo tamaño de cejas. Eso no se va a dar porque anatómicamente cada uno de nosotros somos diferentes. Empezamos primero analizando la forma del rostro. ¿Qué tipo de rostro nosotros tenemos? Vamos a encontrar que hay rostro ovalado, redondo, cuadrado, rectangular, triangular, corazón, diamante. Cada uno de estos va a tener una diferente forma de cejas. No la misma ceja va a ser para cada una, sino van a ser distintas. Al ser distintas las cejas, ¿qué también voy a encontrar? Voy a ver que voy a encontrar que la forma de cada uno, su propio estilo, también va a ser diferente. No todos tenemos el mismo estilo. Cada persona, cada cliente va a tener un estilo diferente o que quiera lucir. Si bien es cierto, el visajismo nos va a marcar o nos va a dar una forma específica, pero el cliente es el que al final va a tener la decisión y va a determinar si le gusta o no le gusta las cejas que le acabamos de diseñar. Vamos a encontrar que tenemos cejas delgadas, cejas con arcos suaves y cejas muy gruesas. Entonces, todo depende también del gusto de nuestros clientes. Tenemos acá un arco mucho más marcado, más anguloso, tenemos las cejas rectas y en el caso de hombres, el ángulo casi se trata de no hacer, pero vamos a encontrar también que hay caballeros pues que les gusta de esa manera. Acá tenemos la forma de rostro. Entonces, cada tipo de rostro nos va a indicar una forma específica de cejas.
En un rostro ovalado se trata que no sean tan ángulos, tan circulares, sino se busca que sea un poco con unas pequeñas elevaciones en punta. Ahora, repito, estos son, digamos, sugerencias que se le da al cliente. Al final es el cliente que toma la decisión final. Tenemos acá el redondo. En el redondo se trata que no sea pues muy circular, sino que sea mucho más en punta, más anguloso, para que me ayude a definir ese tipo de rostro. Acá tenemos el cuadrado, tenemos el triángulo, un triángulo invertido, tenemos un diamante. Inclusive acá el estilo de cliente pues hace que sus cejas sean mucho más angulosas por su misma forma. Tenemos acá un corazón. En el corazón siempre se trata que no sea muy redondo, sino con una pequeña protuberancia en la punta. Tenemos aquí el rectangular. En el rectangular, más bien al contrario, se busca que sea mucho más ovalado para que ésta pues forme un mejor diseño. ¿Sí? Acá tenemos que esto también se va a complementar con lo que es un maquillaje. Ahora, las cejas no van solas, las cejas pueden ir acompañadas de diferentes tipos, tonalidades con respecto al rostro, que tenemos los tonos claros y tenemos los tonos oscuros. Para un rostro redondo se sugiere este tipo de cejas, ¿eh? Que sea más anguloso que redondo. Para un rostro cuadrado se sugiere que sea mucho más redondeado, alargado y redondeado. Para un rostro diamante que sea más anguloso, más circular. Para un rostro rectangular que nos ayude mejor a cortar, entonces recortamos con unas cejas mucho más rectas. Para un rostro ovalado no debería ser ni tan arqueado ni tan circular. Recordar que el rostro ovalado es el rostro más, se le conoce como el más, el perfecto, ¿no? Como un rostro perfecto. También tenemos el rostro en corazón o triangular invertido, que podemos hacerlo un poco levantado para que nos cambie la configuración del rostro. Si por ahí nos toca unas cejas de caballero, pues también se les dan las opciones. Acá tenemos las cejas arqueadas, tenemos cejas arqueadas pero un poco más largas, tenemos las redondas y ligeramente ovaladas. Esto es en función también al gusto de cada cliente. No todos los clientes van a aceptar lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, en el caso de caballero tenemos las cejas que han sido cuadraditas, casi rectas, que se le ve dentro de una parte pues más varonil. Y acá tenemos otro gusto. Esta persona le gusta unas cejas muy finitas, muy delgaditas. Para gustos y colores no existen los autores. Entonces, tiene que ver mucho también con respecto al gusto. Nosotros le damos una idea de cómo va a ser ese rostro, de cómo debería lucirse. Pero después de eso, prácticamente no se puede realizar. Al final es el cliente quien va a llevar, quien va a utilizar pues las cejas, ¿no? Y se va a sentir cómodo con ello. Cuando nosotros trabajamos de aquí, también tengo que verificar que mis cejas tienen una forma específica. No todos son iguales, pero hay ciertas partes de las cejas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, la cabeza. Aquí. La cabeza es una zona más grande de las cejas, más ancha. Esto va a dar inicio a todas las cejas. Luego tenemos la zona del cuerpo. Esta zona de acá, que viene a ser la zona del cuerpo. Entonces, el cuerpo prácticamente va a ir de una zona más gruesa a una zona más delgada. Esta zona más delgada va a ser punto de altura. Este punto de altura es el que me va a dar la curvatura o el punto de elevación mayor que va a tener mi cliente.
Luego, por último, tenemos el final o la cola. La cola va a terminar en una zona muy finita, muy delgada, no queda cuadrado acá, sino en una punta. Entonces, de esta manera es como se determina unas cejas, la forma de las cejas. La cabeza va siendo más ancha, el cuerpo, el punto de altura y por último el final y la cola. Hay muchos, si ustedes van, por ejemplo, vemos en la imagen anterior, aquí, miren, la cabeza y el cuerpo casi está el mismo grosor y la colita está bien finita. Aquí en este caso, en este diseño, por ser unas cejas mucho más rectas, tengo a la cabeza y el cuerpo casi el mismo grosor, pero esto es determinado o es un diseño específico para caballeros. En el caso de damas casi no se trabaja de esta manera, pero acá sí, ¿ven? La cabeza va a ser más grande, en la, la zona central va a ser la zona de punto menos y al final termina en la cola cada vez más delgada. ¿Cómo nosotros determinamos ahora? Dentro de micropigmentación vamos a encontrar posibles tamaños. Esos no siempre van a ser así. Ojo, no siempre son posibles tamaños. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, repito, tiene diferentes tipos de rostros. Algunos sus rostros son más chiquitos, unos son más grandes, otros tienen el párpado caído, otros tienen más párpado, etcétera. Entonces, estas medidas que se les conoce aquí son unos estándares, son referenciales. En la cabeza, por ejemplo, aquí tenemos de 10 milímetros, que vendría a ser un centímetro. Para algunas no les va a gustar y para algunas van a decir que sí, está muy bonito. Eso es, depende de los gustos. Si acá en la cabeza le hemos puesto 10 milímetros, en el punto de altura va a ser un promedio de menos 2 milímetros. O sea, sería 8. Tengo acá 10 y acá pasa a 8. Y al final obviamente termina en 1, en 0. El tamaño desde la cola o desde la cola hasta la cabeza varía. Puede ser entre 5 centímetros o tamaño de la cabeza que presente nuestra modelito. En el caso de la altura también va a ser una parte referencial. ¿Por qué? Porque, repito, no todos tenemos la misma configuración iguales. El párpado para algunos está más caído y otros lo tienen el párpado grande. Entonces, por eso es que tenemos que evaluar bien a nuestro paciente, hacer un buen diagnóstico del tipo de rostro que tiene para poder ayudar. Aquí tenemos dentro de la anatomía, tenemos la esquina inferior, superior, el ancho, el arco, la cola y el arco de la altura del arco. Son lo que nosotros vamos a determinar cuando vamos a hacer el diseño de las cejas. Acá nosotros tenemos que ser un poco más minuciosos porque cuando trabajamos esto es lo que va a definir a nuestro cliente. Si nosotros prácticamente no tenemos o no trabajamos que no le corresponde. Vamos a ver que cuando vamos a hacer el área de visajismo, tengo que considerar tres puntos principales. El inicio, que viene a ser la cabeza, el punto de elevación y por de la nariz. El punto más alto va a haber que
Me quedé, chicos, sin internet. A ver, otra vez, vuelvo a repetir. Estamos por acá viendo las cejas. Voy a volver a repetir. Sí, ya. Estábamos aquí viendo las cejas. Estamos para ver la cabeza, que viene a ser el punto uno. Esto puede variar, como les digo, en algunos lugares, algunas literaturas lo vamos a encontrar de que sale desde la aleta de la nariz y otro de la hendidura, de esta zona. Luego el punto medio, el punto más alto, esta sí no va a variar. El punto más alto va a salir por la mitad del iris, llegar a la parte superior. Luego tenemos el punto final, que va a pasar por la aleta, iniciando en el cupido, pasa por la aleta, pasa por el ángulo exterior del ojo y dando final como el punto final de la colita. Si por ahí pues hay un exceso, pues lo retiramos, ¿no? Depilamos o marcamos hasta la zona que le corresponde. Acá tenemos otro punto de ingreso. Tenemos acá, miren. Tenemos de esta forma, igual el punto A, el punto B y el punto C. Son los que nos van a determinar el arco. Entonces, para que me entiendan un poquito más, les voy a pasar un pequeñito video. Igual en la parte práctica, pues nosotros lo vamos a realizar. En carreras para gente que trabaja de la universidad. Científica del Sur, queremos romper experiencia y nos vamos con este increíble tutorial donde te voy a enseñar a tomar medidas de una forma súper gráfica. Primero, vamos a tomar una medida sobre el pliegue superior del nariz. Vamos a trazar una línea recta. Cuando me refiero a pliegue superior, estamos hablando de la aleta de la nariz y con el dedo medio. Entonces no nos va a marcar tan chévere el hilo en esa zona. Vamos a replicar para hacer punto número 2. En el punto número 3 nos vamos justo por el pliegue externo del ojo y ahí marcamos de esta manera es que nosotros vamos a establecer los finales. Ahora presta mucha atención porque justo para marcar alturas el cliente suele mover demasiado el ojo. Entonces tienes que pedirle que por favor te mire a ti y cuando veas que el iris esté totalmente centrado, justo allí después de la pupila, no sobre el iris, sino justo después de la pupila, marcaremos y le pedimos que cierre los ojos porque ya tienes la medida. Y allí estaríamos marcando nuestro punto número 5. En el punto número 6 vamos a replicar. Ubicamos iris central justo después de la pupila y marcamos utilizando el hilo hacia arriba. Ahora nos vamos a ir con 7 y 8, los cuales van a determinar el grosor de la ceja. Y vamos a irnos, establecer primero la línea superior y luego la línea inferior. Ahora vamos a dividirnos. ¿Y esto es para qué? Para poder tener una medida que luego vamos a trasladar arriba. Es decir, que esta línea y digamos, esta separación que estoy teniendo ser exacta donde cuando trasladamos esa mitad entre lo que nos da perfecto para más y este hilo de lado a lado, porque si nos bajamos demasiado, entonces comienza y pues las cejas empiezan a quedar demasiado redondeadas. Corremos de lado con la recta, vamos
a ver. Ahora vamos a establecer la línea. Es uno de los laterales. Siguiente. Las cuales líneas de coincidencia. Coincidencia, pues uniéndose con con el punto 16, 17 y 18, estiramos bien hacia arriba y vamos a marcar una línea. En 18 subimos ligeramente la mano y en 19 también. Hola. Digamos que el estirar hacia arriba va a depender muchísimo del tipo de párpado. Hay párpados que no son caídas y no necesariamente sí. De manera que únicamente con el uso de puntos estratégicos vamos a poder crear un excelente contorno. De esta manera vamos a estar con un movimiento reforzando, digamos, la cantidad de para que quede gruesita. Nos dedicaremos a, siempre te recomiendo estirar un poquito la piel, porque a veces por nuestra difusas se empiezan a quedarnos por debajo, por arriba, se nos empiezan a cruzar el diseño. Entonces luego nos toca estar limpiando y en esa limpiadera se nos van borrando las líneas guías que hicimos inicialmente. Lo que hago con esto es ir afinando el diseño, de manera que las líneas me van a establecer geométrica muy sutil, esa delicadeza en las terminaciones, las ciertas redondeces que deben haber en algunas esquinas para evitar de que se vaya a ver muy triangular. Podemos engrosar un poquito por fuera, no pasa nada porque luego quitaremos excedentes. Con datos y herramientas de SEO dispersos. Deseo de SEMrush para unificar tu flujo de Quiero invitar a que me sigas en mi Instagram como Verónica PMU, que visites mi página www.aprendepmu.com, donde vas a conseguir todos mis cursos disponibles. Muy bien, ahora pongo un microbrush y humedecido, vamos retirando todo el excedente y vamos a comenzar. Obviamente esto es opcional, no siempre es necesario, pero a veces si le mostramos al cliente este prediseño,
pues obviamente quizás a lo mejor a veces las líneas están gruesas, se puede asustar un poquito. Entonces, mientras más bonito quede, pues obviamente el cliente se va a sentir como más tranquilo a la hora de aceptar el diseño. De igual manera, pues uno siempre le explica que estas líneas son guías y que vamos a estar trabajando por dentro de esa manera. Una recomendación que te doy es que humedezcas el microbrush, que no esté demasiado mojado, es decir, humedecemos, retiramos el excedente de la punta del microbrush, puede ser con una servilleta, y vamos a trabajar simplemente porque si no lo que hará será correr el diseño, porque obviamente se va a venir la gota y por exceso de agua se nos va a empezar a correr el diseño. Veamos que las colas estén más o menos del mismo grosor, que la estructura esté bien. Y bueno, mis amores, de esta manera te recomiendo trabajar, ¿ok? Y luego, si por ejemplo vas a hacer un microblading, nos guiamos de acuerdo a la dirección de sus vellos, va a depender muchísimo de la técnica que vayas a elegir, si vas a hacer efecto polvo, pues obviamente el tipo de gradación de acuerdo a también el volumen de sus cejitas. Luego haré otro video con respecto a efecto polvo para que tengan mayor claridad con respecto a efectos, para que tengan una. Ok, ahí hemos podido apreciar que ha realizado las cejas y una vez que ha realizado las cejas, pues le ha dado el marco, ¿no? Entonces, cuando ya está este tipo diseñado, es mucho más fácil y mucho más práctico para poderlo trabajar. Entre el lado derecho y el lado izquierdo
este momento. Para este video hice que mis cejitas Chicas, a ver, crezcan, vean. disculpen los Tengo muchos inconvenientes. pelitos aquí en el párpado. Vamos a ver Eso se acá ve que va a fatal, hacer chicas. uso Yo del solamente lo hice paquímetro. para este video, ¿ok? No se lo dejen así, y mucho menos se maquillen con las cejas así. Para eso está este videito, ya lo van a ver. Entonces tengo incluso hasta estos cañoncitos por aquí. Bueno, normalmente, chicas, eso es lo que pasa. Hay que irse depilando, pero vean, Acá. y lo que hago Empezamos es esto, acá. ¿ok? Para pintarme la cara. Ustedes también podrían hacerse Ahí para está. que Ya puedan tengo mi línea. definir Se va mejor sus marcando cejitas. bien la rayita. En este video van a hacer muchísimas rayas, chicas. Línea número 2. Vamos a guiarnos por la aleta de la nariz, ¿ok? Aquí, en esta parte hundida que tenemos. No aquí, ¿ok? Aquí. Y vamos a hacer una rayita justamente aquí y hacia arriba. Eso quiere decir que ahí es el inicio de nuestras cejas. Si no se marca mucho, mis chicas, vuelvan aquí un poquito. Recuerden que nuestra cara pues no es completamente plana. Entonces ahí, más o menos así. Lo mismo al otro lado. Sé que todos ustedes lo están logrando, ¿ok? Esto no está difícil. Sé que van a quedar un poco manchadas, pero bueno, no importa, chicas. La cosa es hacernos nuestra ceja perfecta, ¿ok? Ahora nuevamente vamos a partir desde el inicio de aquí. Vamos a ir aquí, chicas, en la comisura de la nariz y en la parte del canto externo del ojo. Vamos a enmarcar y es ahí donde tiene que terminar nuestra ceja. Ven que a mí me falta un poco más de ceja. Ok, vamos a hacer lo mismo al otro lado. Vamos a dibujar otra raya en la base de la ceja, o sea, donde inicia la ceja, chicas. Y aquí sí tenemos que medir muy bien, ¿ok? Vean, ponerlo aquí y vamos a enmarcar muy bien. Ok, borré un poquito aquí, chicas, se me pasó por aquí. No importa, la cosa es que esté esto bien rectito. Ahora vamos a la parte superior del inicio de la ceja. Otra rayita más, vean aquí donde tiene que comenzar. ¿Vean? Esta rayita que viene es bien importante, chicas. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, pues esta ceja yo la tengo mucho más alzada, esta no. O sea, si quiero verlas como parejitas, parejitas, yo haría esto. Y eso, creo que no tan parejas, ¿ok? Así que vamos a guiarnos por la ceja más alta que tenemos, ¿ok? Para igualarla. ¿Qué hacemos? Vamos por este piquito que tenemos aquí, ¿ok? Vean, vean. Más o menos medimos así, ¿ok? Y también marcamos aquí. Ahí está, chicas. Y marcamos bien. No se vayan a hacer tan fuerte, ¿ok? Después van a acabar como yo y el extirpador de espinillas. Ahí está. Vean que aquí me falta un poquito más de ceja, no importa. Lo igualamos, quédense. Vamos a hacer otra rayita más. Sé que están hartas de las rayas, pero es importante, chicas. Vamos a guiarnos por este punto que ya tenemos marcado de la aleta de nuestra nariz. Y nos vamos a ir hacia el punto alto, ¿ok? Lo acabamos de hacer, este punto alto. Y vamos a enmarcar. Ahí está. Y marcamos un poquito más. Bien. Ahí está, no importa si la nariz está un poco borrosa, chicas, ¿ok? No vamos a depilar la nariz, la ceja nomás. Vamos otra vez al punto alto de la ceja, ahí está. Y vamos a enmarcar la cola, o sea, donde tiene que terminar nuestra cejita, vean, ahí está. Es mucho más fácil poder marcarlo de esa manera. Aquí también. Me manché toda. Ok, nos estamos embarrando demasiado. Ya, esta es la última rayita. Vamos a ir desde este punto base que tenemos aquí, que fue el del inicio, y nos vamos a ir hacia el punto alto de la ceja, ¿ok? Le hicimos una estrella por aquí. Ahora nos vamos por aquí, otra vez, y nos vamos al punto alto, que debería estar aquí. Solo que ya ustedes saben, esta ceja la tengo un poco desformada, ¿no? Acabaron las rayas con el hilo. Ok, después de hacer todas estas figuras geométricas en tu cara, vas a tomar tu lápiz de ceja. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Seguir haciendo rayitas. Es decir, vamos a tomar este punto de aquí, chicas, vean, y vamos a comenzarlo a unir con este punto de aquí, vean. Es una rayita. Después de eso, vamos a hacer otra rayita, partiendo desde este punto hasta este punto.
¿Vieron? Es muy sencillo. Otra vez desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hacia aquí. Ya que tenemos el diseño perfecto, ideal para nuestro rostro, ya les dije que esto es para todos los rostros, ovalados, cuadrados, alargados, en forma de corazón, de triangulito invertido, todos, ¿ok, mis amores? Vamos a estar tomando una pinza. Si ustedes se depilan con pinza o un perfilador eléctrico, como ustedes decidan, ¿ok? Yo a veces me voy con las pinzas porque es un poco más seguro, ¿no? No vayamos a tener un accidente y a arruinar nuestro diseño. Entonces vamos a sacar todos esos pelitos que están fuera de nuestro diseño. Rayitas con un lapicito clarito, ¿no? Yo en realidad, chicas, como ya depilé, como ya tengo la forma, ya tengo mi diseño de ceja y es mucho más fácil poderme maquillarlas, lo que yo hago es quitarme todo y ya comenzar a hacer mi maquillaje encima. Y bueno, mis muñecas, ya aquí está mi diseño de ceja completamente acabado. Ustedes saben que yo, al igual que ustedes, también aprendo de poco a poco, trato de informarme, de ver diferentes técnicas, de ver lo que hoy en día también está en tendencia, para poderles también dar. Hola chica, mi nombre es Juan Giuseppe y hoy te voy a enseñar a realizar un visajismo de cejas perfecto de manera muy fácil y muy práctica con pocos pasos para conseguir la exactitud de ambas cejitas en pocos minutos. Para realizar nuestro visajismo vamos a necesitar hilo para depilar, preferiblemente esta marca. En muchos países se consigue. Logra pigmentar muy bien con el lápiz de cera. El lápiz de cera debería ser negro o marrón o castaño oscuro. Y el pie de rey nos va a ayudar a medir muy bien las cejas. El hilito vamos a cortarlo de mentón a frente y lo vamos a ensuciar muy bien con el lápiz de cera hasta que quede negrito. Comenzamos realizando los inicios de la ceja. 2 líneas rectas desde donde comienzan las aperturas de la nariz. Ahora ahí mismo cruzamos y vamos a ver el punto alto de las cejas. Tratamos en lo posible de buscar las entradas del cabello, que esas son la mejor guía que hay. Y el final o la colita de la ceja lo hago por el final del ojito. Luego medimos con el pie de rey para que ambas queden iguales. Las 2 fracciones que realizamos deben de estar de la misma medida. Vamos a hacer los grosores. Acá medimos 2 líneas rectas entre ceja y ceja y una recta larga entre altura y altura para saber si hay una cejita caída. Luego vamos a unir todos estos puntos con el hilito. En la parte de abajo traten en lo posible de que sea ascendente la línea. Y luego hacemos una curva. Marcamos muy bien, el hilo debe estar muy sucio de lápiz. Y la curva que no puede faltar para definir nuestra cola de ceja. Luego marcamos 2 líneas rectas hacia el centro y esto debe chocar con el centro de la nariz para que quede confirmado nuestro visajismo. Así debería lucir el visajismo realizado. Este es un visajismo muy básico, muy suave. Lo que vamos a hacer es con el lapicito marcar un poquito más para definirlo. Quiero aclararles que este video se basa en el visajismo, por tanto la depilación y el semipermanente que van a ver es solamente para que vean el resultado final. Las medidas son necesarias para saber en dónde vamos a colocar la cera y en dónde vamos a colocar la pigmentación y que ambas cejitas queden de la misma medida. Normalmente nos conseguimos con una ceja más alta que la otra, con una con más vellitos que la otra, y esto nos va a ayudar a igualarlos. El semipermanente yo lo coloco por todo el borde del visajismo, pero sin salirme de él, porque si no me va a quedar demasiado gruesa la ceja. Vean cómo lo estoy realizando, solamente por todo ese orillito. Más, sin embargo, si me llego a salir,
Saben muy bien que el semipermanente lo podemos limpiar con un palito de naranja. Cuando llama semipermanente viene a ser la henna. Para definir ya nuestro final de la cejita, con corrector limpiamos todo el bordecito o iluminador. Así lucen nuestras cejas iguales. ¿Por qué? Porque el visajismo es para igualar nuestras cejitas. Ahí hemos visto en el Ahora la video, diferencia. hemos visto en el video anterior que lo ha trabajado con el pie de rey para que pueda de pie de rey o paquímetro, sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a ver aquí con esto, que va a usar otro equipo que acá viene a ser la regla de Aurea. De por qué uso compás y no el vernier, vean, esto se desliza con mucha facilidad. En cambio, el compás, para tú cambiar la medida, es un poco más duro. Así, cuando yo esté buscando mi medida, él no se me va a estar rodando como hace el vernier. Hola, hola, mis chatis, ¿cómo están? Hoy les traigo un video muy especial y que me han pedido mucho, y es cómo hacer un visajismo fácil y rápido. No sé si les ha pasado que cuando utilizamos el lápiz de cera y ensuciamos con el hilo para depilar para poder hacer la marcación, este no tiene tanta durabilidad, o sea, pasamos una vez, 2 veces y ya después no tinta. Entonces yo lo cambié a la pasta. Esta pasta la pueden conseguir en donde compran las cosas para micropigmentación. Se utiliza para hacer el visajismo de micropigmentación, pero yo lo voy a utilizar y les voy a enseñar en 3 pasos súper fáciles cómo hacer ese visajismo. Vamos a utilizar hilo para depilar normal. Si no tienes hilo para depilar tranquila, puedes utilizar el hilo casero, solo que lo colocas doble. Y vamos a utilizar un compás para sacar las medidas, porque es muy importante la medida, o un vernier, lo que tengas a la mano. Pero con estas 3 cositas vamos a hacer un visajismo súper rápido. Chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Wendy Useche, bienvenidas a este canal. Soy creadora de la Academia Omilas y siempre estoy dejándoles nuevos videos fáciles y rápidos de trabajar. Y yo sé que todo lo que yo les hago es un contenido que ustedes me han pedido en comentarios. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno. Te voy a explicar la función de cada uno de los materiales que vamos a necesitar. ¿Por qué son solamente 3 y han utilizado demasiado para hacer un visajismo? El hilo va a ayudarte a hacer la marcación perfecta y lo vamos a ensuciar con la pomadita, lo vamos a pasar. ¿Cuánto vas a sacar de hilo? Saca alrededor, como, míretelo de frente a cuello y sacas esa medida. Y eso es lo que vas a utilizar y lo vas a ensuciar en la cremita. Bastante, bastante. Lo tienes que ensuciar bastante. Trata de que la cremita sea así flexible para que pueda ensuciar con facilidad. ¿Listo? Vas a hacer esto y lo vas a hacer muchas veces. Ahora, luego de que ya tengas listo tu hilo, ¿por qué vas a utilizar vernier o compás? Porque necesitas la medida de cada fracción de la ceja, tanto inicio altura como altura colita. Y eso sí, no creas que las cejas tienen una única medida. O sea, que yo te voy a decir, mide 35 centímetros. Es mentira, no sucede. Las cejas todas tienen distintas medidas. Ahora vamos a trabajar. Listo, ya vamos a comenzar con la modelo de los 3 pasos fáciles para un visajismo en crema. Yo me voy a colocar acá de espalda para que sea más fácil para ustedes verlo. Y primero tienen que preparar muy bien la piel. Recuerden que la piel, si está limpia y con su pH regulado, va a ser más fácil tanto para depilar como para colocar la henna. ¿Listo? Listo, entonces van a enrollar el hilito acá en sus deditos para que cuando hagan el trazo y deslicen, quede marcado. Vamos a hacer primero acá el centro de la naricita. Vean cómo marca, súper bien. Y en los inicios de ellas están un poco corridos. Tengan presente eso también. O sea, no es necesario que ustedes hagan los inicios de la punta de los pliegues de la nariz, porque vean que ella tiene cejitas juntas y yo no le puedo quitar a ella todo esto. Entonces, guíense por el crecimiento y nacimiento de los vellitos.
el inicio de ella iniciaría acá y acá. ¿Listo? Ahorita lo medimos. Acá sería la altura en mi punto más alto. Yo me guío mucho por donde está el vellito más alto y la entrada del cabello. Acá, vellito más alto, igual ahorita lo vamos a medir. Y el final del ojito me indicaría el final de la ceja. Bien, ahora vamos a medir. Listo, vamos a medir acá. Este debe ser igual a este. De inicio debe ser igual acá a la altura. Y este debe ser igual a este. Recuerden que esta parte es más larga que esta. Y miran siempre en donde está el final de los. También pueden usar el compás. Les muestro. Con el compás, tocan acá y lo que hacen es duplicar las medidas. Ahora la diferencia de por qué uso compás y no el vernier, vean, esto se desliza con mucha facilidad. En cambio el compás, para tú cambiar la medida, es un poco más duro. Así, cuando yo esté buscando mi medida, él no se me va a estar rodando como hace el vernier. Yo voy a lograr tener mi medida acá estable y voy a poder pasar para acá, vean, no se va a mover la medida. En cambio, si yo lo hago de acá a acá, me vengo para acá ya. O sea, un simple movimiento de pasar al otro lado se rodó. ¿Listo? Entonces, por eso siempre prefiero el compás. También, ustedes pueden ensuciar el compás con la cremita, que les voy a mostrar. Vamos a ensuciar el compás con la cremita. Con un pincel y ensucio el compás. Y si yo quiero duplicar las medidas de acá a acá, de esta a esta, lo que hago es deslizar. Y de acá a acá, y lo que hago es deslizar. Porque él ya está sucio. Listo, ahora tenemos que ver dónde están los grosores de la cepilla. Vean dónde está el pellito más largo, más alto, y de ahí toman la medida. Noten como siempre hay una cejita que es como hacia arriba, como recta, y la otra tiene como una pequeña curva. Ahora voy a hacer el punto de altura, que deberían ser iguales, y voy a unir los puntos. Con la parte súper fácil y rápido de hacer esto. Y voy marcando con cuidadito. Marco para acá. Marco para acá. Esto les va a ayudar a ustedes a tener un diseño con más durabilidad y así van a poder trabajar más seguras. Listo. Ahora, ¿qué prosigue? Vamos a hacer la limpieza y la colocación del pigmento. Y listo. Listo, entonces les muestro acá cómo quedó solo con la pastica, chicas. Yo no hice más nada. Normalmente con el lápiz de cera quitas más orgánico. Ok, ahí hemos visto que no solamente hizo uso del paquímetro, sino también ha utilizado lo que es el compás. Si por ahí alguno de ustedes tuviese alguna dificultad con respecto a utilizar el paquímetro, podría comprarse el paquímetro digital, como que para que tenga una mejor visibilidad sobre el tamaño. Entonces hemos visto también que es muy importante hacer la proporción entre un lado derecho con el lado izquierdo. Le va a salir una medida, pero recuerden que no siempre esa medida es como nos indica la teoría. Esta puede variar, varía directamente en función a lo que el paciente esté usando o esté necesitando, ¿sí? Entonces es importante considerar siempre a nuestros pacientes cuando vamos a hacer este diseño. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos o ya sabemos qué cosa es un visajismo, que también lo vamos a trabajar en clase,
Acá nosotros tenemos, por ejemplo, unas medidas proporcionales que les dije. No son siempre las estables, van a variar en función al rastro. Esto es algo que nosotros también tenemos que saber, más que nada cuando ya hacemos micropigmentación. Vamos a tener en cuenta que las cejas tienen 6 puntos. Primero, inicio superior. Tenemos en los trazos superior. El 3 es el trazo de la cola, cola final. El 4, un inicio inferior. El 5 viene a ser donde se une la conexión superior o inferior, o se le conoce como línea de transición. Y el 6 es el punto de altura inferior. Entonces, cuando hablamos, no? Decimos, no te olvides de la línea de transición. Entonces, estamos hablando de aquí. O también viene a ser espina. El punto número 2, el trazo. El punto número 3 también. El punto número 6, que viene a ser la altura inferior. Entonces, en el inicio vamos a encontrar que tenemos inicio superior e inicio inferior. Entonces, eso tenemos que evaluar, no olvidarnos cuando vamos a hacer el trabajo. Ahora, cuando ya nosotros sabemos hacer el diseño y hemos determinado, entramos directamente a lo que es el microshading. Dentro de nosotros, las técnicas que vamos a ir aprendiendo va a ser el microshading, el microblading, una combinación brow o un ombre brow. Todo ello va a depender también pues de ustedes, de la habilidad de ustedes. ¿Por qué? Porque para este curso que es prácticamente full prácticas, se necesita que ustedes pongan de su parte. Si ustedes como estudiantes, yo les doy la tareita, chicos, tienen que hacer su plantilla, ustedes no hacen, chicos, tienen que hacer su visajismo, no lo hacen, entonces no vamos a tener una garantía de que el curso pues funcione a 100%. Entonces ustedes tienen que aprovechar y donde vayan, este curso es práctico. Entonces, mientras más veces practicas en tu plantilla, mejor resultado vas a tener. Esto de acá viene a ser el inductor. Es con el cual nosotros vamos a hacer los trazos. Tenemos diferentes tipos de aguja. Al que se les ha pedido a ustedes es la aguja lengua de gato en número 12 o 14, me parece que está en su lista. Cuando nosotros hacemos el microblading, principalmente hacemos estos trazos. Y si ustedes observan acá, cada uno tiene un trazo en especial. No son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque cada cliente tiene también un rasgo específico o la forma de crecimiento de sus cejas. Acá tenemos, esto de acá se llama línea de transición. La línea de transición alta, esto está en número 3, esto está en el número 5, esto está en el número 6. El número 6 es la que más se trabaja. ¿De dónde salieron los números? De la estructura anterior que vimos. Y esta no tiene línea de transición. Todo es hacia arriba, todo es alto. ¿En qué casos hago? Repito, cada uno depende de la evaluación del paciente, cómo es su crecimiento. Si a tu paciente le han hecho lo que es el planchado de cejas o laminado, prácticamente está de esta manera. Pero acuérdate que eso no va a ser permanente. Eso después de un tiempo va a volver a su normalidad. Entonces, lo ideal sería saber cómo es su crecimiento de esas cejas para poder hacerle este diseño. Entre un microblading y un microshading. El microshading pues es una técnica que consiste en micropigmentación, pigmentar directamente la piel, como un efecto sombra. Pero el microshading me va a ayudar a dibujar pelo por pelo, pelito por pelito, sobre todo la piel. Mi cliente tiene muy poquitito, ¿se le puede hacer a ello? Claro. Si tiene muy poquitito, le puedes realizar para que genere pues aumento visualmente. Mi cliente no quiere con microshading, se puede hacer con microblading también. Entonces, evaluamos al paciente que necesita y sobre eso hacemos. Dentro del microshading vamos a encontrar también diferentes técnicas. Ahora, este es el shadow ombre. ¿Por qué se dice shadow ombre? Porque es netamente a nivel de aumento de color y esto se va difuminando, disminuye. Miren, en la cola tiene un color mucho más intenso.
pero ya al final se disminuye. Esto nosotros podemos hacerlo con la técnica de puntillismo. La técnica de puntillismo es directamente hacer puntitos, como nuestros niños hacían en inicial, tal y cual. Entonces, si no tenemos esa técnica, lo podemos trabajarlo con nuestros dermógrafos. El dermógrafo es el equipo pues, que va a ser igual el puntillismo, pero lo hace mucho más rápido. Por eso es que vamos a hacer un trabajo mucho más en menor tiempo. Bien hecho y en menor tiempo. Vamos a hacer también lo que son las técnicas combinadas. O sea, vamos a hacer el microshading con el microblading, para darle un efecto mucho más natural, un efecto más de naturaleza en este aspecto. Missy, el powder brown viene a ser una combinación también, pero esto es algo mucho más sutil. No es el powder, el microblading como tal, se considera que todo es un compacto, o sea, de un solo color. A la zona de la cabecita hay una ligera disminución. Pero ya cuando hablamos de un powder brown o también conocido como ombre o pixel brown, estamos hablando de algo más degradado. El color no es tan intenso, sino es mucho más sutil. Y sí, la zona de la colita pues es la zona más profunda, más compacta. Pero hacia adelante, la zona de la cabeza es más delgada. En microblading, ¿qué agujas vamos a utilizar? Según su lista me parece que tienen 12, 14 y 16. A más número me indica que la cantidad de agujas son mayores. Tiene 18 agujas. Acá tiene 16, tiene 14, tiene 12. Pero también vamos a ver que cada uno de ellas tiene un grosor específico. Ese grosor específico lo vamos a determinar con el tipo de marcas. En el caso del negrito vamos a encontrar que son mucho más finitas. En las doradas te están llegando con el número en las agujas más gruesas. Van a ser igual 12 pin, pero son más gruesitas. Dentro de estas también vamos a encontrar diferentes tipos. Acá teníamos la de lengua de gato o puede ser la U. Las biseladas, biseladas redondeadas y estas de acá solamente son biseladas porque son corte hacia un lado. Mis, eso vamos a usar, por ahora no, solamente vamos a ir usando lo que es la lengua de gato. Estas agujas podemos utilizar para shading. Estas agujitas se utilizan igual con el inductor. Puedo trabajar compacta con la R19 o la R21. La ombre, la R19, la R21 también. Y la Shadow Light con la R5, la R7, la R9. Espacios muy pequeños, la R5, la R3. Mis, ¿qué es eso? Prácticamente son los números de agujas de acá. Estos. Está la R19. Pero todo esto, chicos, todo esto se trabaja ya con el dermógrafo. Ya no vamos a utilizar esto. Si ustedes quieren comprar de manera opcional, porque me parece que después están viendo acá y por ahí me dicen, Miss, yo tengo. Entonces, si tú tienes, lo puedes traer y yo les enseño a trabajar en plantilla. Pero en la modelo va a ser un poquito traumático porque ya tenemos o contamos con el uso de los dermógrafos. ¿Qué cosa tenemos que evitar? ¿A qué pacientes no le podemos realizar esta técnica? Cuando hay tumores en la piel. Si vemos que mi paciente presenta alguna anomalía, definitivamente no se le trabaja. Heridas abiertas, en el caso puede ser pues que se ha cortado y tiene ahí una herida en la frente. Aunque no necesariamente en la frente, podría ser también en alguna zona del rostro. Entonces, al momento de trabajar, nosotros podemos contaminar la zona. Por eso es que en pacientes con algún tipo de herida no se les trabaja. Herpes activos, dermatitis, rosácea, acné activo, tampoco, porque eso ya son unas reacciones o patologías directamente que la piel esté pasando. Entonces, no me va a ayudar a cicatrizar adecuadamente las cejitas. Si vemos que mi paciente tiene una pigmentación anormal
En el caso, por ejemplo, de perdón, de vitíligo, hay algún cierto casos que no te ayuda a coger como debe de ser el tinte. No se va a alojarse. Si el paciente tiene una diabetes y es más, no ha ido a sus controles, sería un paciente no adecuado para trabajar. Recuerden que nosotros vamos a hacer herida. Entonces, si el paciente tiene dificultad en cicatrizar, esta puede generarse una infección mayor. Pacientes que tienen diferentes tipos de infecciones sistémicas, como en el caso del VIH. Ahora mismo, ¿cómo yo sé que mi paciente tiene VIH? Por eso es que es importante mantener nuestras medidas de bioseguridad. Todos somos portadores de alguna enfermedad hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, para eso, al momento de trabajar ya directamente con nuestros pacientes, tenemos que tener cuidado en esta área. Cuando hay trastorno de coagulación también, hemofilia, cuando hay un trastorno, quiere decir que por ahí podemos hacer un poquito de sangrado en el paciente y esta pues no va a disminuir, va a continuar, va a continuar. Embarazo, lactancia, definitivamente no trabajamos por tema netamente, pues que hay una vida de por medio ahí y por ética. Si el paciente está con influencia de alcohol o con drogas, tampoco. Si mi paciente está en proceso de quimioterapia, lastimosamente, pues la quimioterapia es un procedimiento en el cual debilita lo que viene a ser nuestro cabello, nuestra piel y nuestras uñas. Y en este caso, las cejas, las pestañas y el cabello en forma general tiende a caerse. Entonces, el paciente que nos dice, quiero que me hagas, pero está en un proceso de quimioterapia, esa piel no va a reaccionar o no va a sanar adecuadamente. Entonces, de preferencia, no se le trabaja. ¿Qué podrías hacer ahí? ¿Cómo ayudar a esa clase de pacientes? Puedes utilizar la ENA. Vieron ahí en el video anterior que se le había aplicado a una de las modelitos ENA. Entonces, de esta manera podríamos ayudar pues que al paciente visualmente se vea mucho mejor. Porque si bien es cierto, cuando ya se les retira o se les cae el cabello, entonces no hay una buena apreciación facial. El microblading, la técnica del pelo a pelo. Dentro del taller, dentro del curso, se les va a indicar pues un modo de tejido básico. Pero en el mercado vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de tejidos. Ahora vamos a ver algunos. Entonces, ya va a determinar más que nada cómo es el crecimiento del vello de mi cliente para nosotros empezar a trabajar la cabeza y el tema de inclinación, que estén pegadas, de que estas no estén cruzadas, no tienen que formar X, sino tienen que estar con puntos de elevación. Circulares, circulares y con elevación. Microblading pelo a pelo o técnica europea. Ya digamos, cada centro o cada especialista le va a ir poniéndole su nombre, ¿no? En este caso le ponen como técnica europea. Iniciamos siempre con unas principales, después de estas principales vienen las secundarias que van alimentando a la primera y las terceras pues que van acompañando a la anterior. Las ascendentes y descendentes. Patrones que debemos de evitar. No todos tienen que ser pues un solo rígido, como el que acá, miren acá. Esto está muy cuadrado, esto es demasiado, no se debe trabajarse. Hago acá cuando está muy marcada, muy gruesa. La aguja a trabajar o la aguja que has usado no ha sido lo adecuado. Demasiado gruesa has utilizado para una piel que inclusive delgada o un rostro finito. Este estilo, miren que de acá tampoco se debe realizar, es un estilo pues inapropiado. Ahora mismo, ¿cómo le ayudo? Lo ideal es que primero empiece a cicatrizar y saber con cuánto nos estamos quedando de ese tinte, qué tipo de tinte está quedándose. Y sobre eso, luego recién empezar a hacer el diseño. Tengo que evitar ¿qué cosa? Las líneas rectas. Tienen que estar mucho más inclinadas. A no ser que tu paciente siempre se va a planchar o se va a hacer el laminado. Si es así, siempre va a quedar en este estilo. Pero pues es algo que no siempre quizás se va a dar. Entonces,
es que mejor se le realiza en la forma natural, buscando una armonía entre los trazos y las cejas. Acá tenemos diferentes tipos de espigas que de antes más o menos les explicaba. La espiga más clásica a trabajar siempre va a ser la número 6. Acá. ¿Eh? Superficies, elevación y hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. La espiga número 3 ya no termina en el punto de 6, sino termina en el punto 3. Todos hacia el punto 3. Tenemos acá espina media, prácticamente en la zona superficial. Y tenemos la espina superior, o sea, no es que hay una espina en sí, simplemente es que todo es hacia el lomo, todo va hacia el lomo. Esto es el efecto como un efecto planchado, que las cejas están completamente planchadas todos. El trazo. Cuando nosotros vamos a hacer trazo, vamos a hacer dos técnicas. Este es uno de ellos con el cual se va a trabajar. El paso número 1, hacer serie de 8 trazos. Arriba y abajo. Uno por arriba, uno por abajo. Después de esto, hacemos el siguiente, que va a ser una complementación. C1, C2, C3, C4. Hacemos 1, hacemos 2, hacemos 3. ¿Con qué finalidad? Finalidad de hacer la curva. ¿Eh? Voy haciéndole la curva. Y en los siguientes vamos a ir alimentando. Vamos alimentando una por una, trazo por trazo, vamos manteniendo. Al trazo principal le vamos llegando entre 2 a 3 hebritas. Aquí pueden observar, esto está trabajándolo en una espiga número 6. Eleva, eleva, eleva y cae acá. En el paso número 4, pues hacemos los trazos superiores. Cuando llamamos a trazos superiores, principalmente, pues hacemos en la parte de bajada. Aquí, donde está mi cursor, todos los vellitos van ascendentes, hacia arriba, hacia la frente. Y ya después de la espiga, todos los vellitos van descendentes, hacia la zona inferior, hacia la zona de la cola. ¿Por qué tenemos que hacer así? Porque eso prácticamente es el estilo natural de nuestras cejas. Por ahí puede decir, no, Miss, yo no quiero eso, yo quiero otro diseño. Entonces, ahí ya se le diseña o se le realiza otro. Cuando el paciente no tiene nada, ha venido 0, o sea, no se le cae todo, se le sale 1, 2, 3, pero eso no es suficiente para dar forma, entonces se le hace un diseño desde 0. Y se le busca pues cuál es la mejor manera para ello. Ya tenemos otro. Vamos alimentando cada uno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ayudarme a dominar mi mano. Si nosotros o ustedes, por ejemplo, sus manos están muy duras, muy tensas, no realizan lo que son actividades finas o motora fina, entonces les va a costar al inicio. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar nosotros con los deditos. Entonces a algunas les va a doler la mano por ahí. Entonces tratar de ayudarnos a hacer ligeros movimientos de masaje con nuestras manos. Mover principalmente los dedos. Ahora, hay algunos que tienen mucha acumulación, mucha tensión y cuando empiezan a agarrar el table hacen demasiada presión y en la parte posterior sale. Entonces, eso también nosotros tenemos que tener en cuenta. La aguja se trabaja netamente a 90 grados. Si nosotros trabajamos en un mayor ángulo, pues voy a generar lesiones a la piel. O cuando es muy superficial, no voy a tener el efecto resultado esperado. Flujo lento. Es importante realizar cada trazo con la misma velocidad y precisión. Tómate tu tiempo y trabaja despacio para ser consciente y preciso.
Mientras más veces ustedes practican, ya sea el visajismo, ya sea los trazos, va a ser mucho más práctico para ustedes. Si no, de lo contrario, pues va a ser más dificultoso. Entonces vamos a ver ahora cómo realizan los trazos. Entonces vamos a ver un ratito. Esto no se preocupen que cada uno lo vamos a realizar dentro de la clase. Entonces, para que ustedes tengan una noción, tengan una idea y ya cuando vamos a trabajar, pues para algunas sea un poquito más, más fácil, ¿no? Hola chicos y chicas, mi nombre es Amparo Fresneda, técnico en microblading, y en el vídeo anterior os expliqué cómo realizar los inicios de las cejas sobre el látex. Si aún no lo has visto, por aquí te dejo el enlace. En el vídeo de hoy vamos a explicar paso a paso cómo realizar el microblading sobre la ceja izquierda. Es un vídeo que me habéis pedido mucho, ya que en uno de los anteriores os expliqué cómo se hacía la derecha y tenéis dudas sobre la izquierda. Vamos a ver los 6 puntos de los que consta una ceja: la transición, la línea espina y el esqueleto. Así que dentro vídeo. Ahora sí, vamos a explicar los 6 puntos. El número 1 estaría aquí, en el inicio de la ceja. Este sería el punto número 1. Como veis, es el comienzo de nuestra ceja. El número 2 sería la zona más alta de nuestra ceja, el arco. Número 2. El 3 sería la cola de la ceja. El número 4 estaría justo aquí. Sería la zona más baja de nuestra ceja, ¿veis? Hay en algunos casos que el número 3 va por debajo del número 4, ¿vale? Esto depende del estilo también de la cliente y del estilo del profesional. La ceja perfecta sería así, con el número 3 por encima del número 4. Pero sí que es verdad que siempre tenemos que hacer caso a lo que la clienta también le dijo. El número 5 sería el grosor de la ceja, que estaría por aquí. Esto determina eso, el grueso de nuestra ceja, cómo va a ser de fina o de gorda, ¿vale? Esto lo determina el número 5. Y el número 6 sería el arco de nuestra ceja, es donde se determina, donde sube un poco la ceja para dar mayor expresividad. Bueno, pues aquí tenemos la línea espina, ¿vale? La línea espina es la que separa los pelos del inicio, ¿vale? Junto con los de arriba y con los de abajo. Es como la línea que separa la dirección de todos los pelos. Vamos a verlo ahora mejor detallado. Vamos a hacer el inicio. Con el esta, así que perdonad, es algo un poco diferente esta. Vamos a hacer la transición. La transición consta de 3 pelos, A1, A2 y A3. A1 sería desde abajo hasta debajo de la línea espina. ¿Ves? Este sería A1. A2 se metería dentro y llegaría hasta arriba superficialmente, sin tocar. Por aquí. ¿Lo habéis visto? Cómo ha llegado, pero no se ha salido de la forma. Este sería A2. A3 se metería entre medias de los dos, pasando por la línea espina. Justo, A3. Ahora vamos a continuar haciendo los pelitos de abajo, el esqueleto, para que veáis en qué dirección ahora tienen que seguir sin sobrepasar la línea espina.
Vamos a hacer los principales. Los pelos principales. Llegaríamos hasta abajo, ¿vale? Imaginaros que esta es hasta aquí abajo. Llegaríamos hasta abajo, dejando un poquito de espacio. Sin pasarla, ¿vale? Simplemente la tocamos, pero nunca la sobrepasamos. Vamos a dejar el mismo espacio. Y vamos tirando. Porque aquí recordar que tenemos que llegar con los pelos doblados directamente. Dejamos el mismo espacio. Y vamos tirando. ¿Veis? El esqueleto de la ceja. Sin sobrepasar la línea fina nunca para que no se crucen los pelos. Justo sin salir de la forma. Estos serían los pelos principales de la parte de abajo. Vamos ahora con la parte de arriba. El primer pelito sería justo a continuación de A2. ¿Vale? Cada vez vamos alargando un poquito más. Para que veáis la separación, justo arriba tiene que ser, este es un pelo, el siguiente, así, ¿vale? O sea, no hay que dejar mucha separación aquí. No se puede hacer así, porque si no dejaríamos muchísima separación. Tenemos que hacerlo más seguido. ¿Vale? Para luego aquí meter los auxiliares. Este pelo que estamos haciendo, que es desde el 1 hasta el 2, que es el arco, tiene que ir en la dirección hacia el número 6. ¿Vale? Como veis, tiramos y bajamos hacia el número 6. Y luego de 2 a 3 tiene que ir en dirección al 3 y son como más rectos, más menos doblados. ¿Veis? Vamos alargando cada vez un poquito más. Justo en el arco tiene que... ¿Veis? Ahí, esos serían los dos pelos del arco. ¿Vale? Y ahora del número 2 al 3 tienen que ir en esta dirección, para el 3. Un poco más rectitos. ¿Veis que aquí ya lo he hecho un poco más recto? Y el último, aquí. Ahora vamos a pasar a hacer los pelos auxiliares. Meteríamos uno aquí. Sería un pelín más alto, dejando más espacio. Imaginemos que este es el inicio. Este es la forma de la ceja. ¿Vale? Pues un poquito más alto y doblando. Se tiene que unir con el otro. Con el principal. ¿Veis? Doblamos para que se una con el principal. Mantenemos la misma distancia y la misma altura. Doblamos. Siempre sin sobrepasar la línea fina, ¿vale? Porque si no se nos cruzan los pelos. Queda un trabajo súper feo. ¿Veis? Aquí más finito. Y el último. Vamos a seguir con los pelos auxiliares de la zona de arriba. Y el pelo auxiliar uniéndose, ¿ves?
con el final del principal. Vamos bajando un poquito para que se llegue a la línea final. Sí. pero Licenciada, sin esta sobrepasarla. es necesaria lo que me está diciendo, ¿no? Vamos por aquí, ¿veis? Y lo subimos un poquito también para meter otro auxiliar y giramos para que en la punta se unan todos. Si vemos que aquí queda otro espacio, pues metemos otro pequeñito. Aquí igual que hay un espacio, metemos otro. Y ya es donde vayamos viendo nosotros, ¿vale? Por ejemplo aquí. Y vamos a seguir con la parte de arriba metiendo auxiliares. Aquí meteríamos otro, ¿veis? Y que ya llegue al final. Si vemos que aquí hace falta otro, metemos uno así chiquitito. ¿Veis? Dejando la misma altura. Bueno, pues así quedaría la ceja, ¿vale? Vamos a recordar punto por punto. Recordamos que el inicio, ¿vale? Llega hasta la transición, que es A1, que es el rosa que veis aquí, luego A2, que sería el naranjita, ¿vale? Que es el que comienza los pelos de arriba, ¿veis? Subimos un poquito sin sobrepasar la forma que hemos diseñado previamente y doblando para comenzar los pelos de arriba. Y A3 sería el pelo que se mete entre medias, ¿vale? Que justamente delimitaría ya la línea esquina. Ahí es donde empieza la línea esquina. Lo siguiente que hemos hecho han sido los pelos principales, que es el esqueleto de la ceja. Y los que hemos ido metiendo son los pelos auxiliares. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido de mucha ayuda. Bien, chicos, ahí hemos podido apreciar que ha realizado un tipo de diseño, un trazo, considerando pues que tenemos siempre una línea principal y después de esta línea principal vamos a encontrar diferentes tracitos pequeños. Es un trabajo muy minucioso, podríamos decirlo, porque sí necesita bastante precisión con respecto a lo que nosotros estemos realizando. O sea, no pensemos que va a ser pues algo muy fácil o muy práctico, o, digamos muy rápido de poder hacerlo, sino va a necesitar de que nosotros empecemos a practicar. Si no se realiza la práctica o no hacemos, digamos, constantemente en las plantillas, porque eso es donde nosotros empezamos a trabajar, pues definitivamente va a ser muy complicado para hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer en un grande. Ahorita, por ejemplo, hemos observado que lo ha realizado en en la pizarra. Nosotros lo vamos a hacer en las plantillas. Entonces, al momento de hacerlo en las plantillas, el proceso es mucho más minucioso. Entonces acá les voy a dar una pausa, por ejemplo, para que puedan verlo. Es un trabajo muy minucioso que se va a ir realizándose. Entonces necesito de ustedes bastante compromiso, bastantes prácticas para poder tener pues éxito a nuestro curso. El nivel número 7 de nuestra práctica en cejas. Yo ya realicé el nivel número 1, que es el diseño de la ceja. Quiero comentarles la medida que hice.
Estoy abriendo mi compás y recuerden que la medida de lo largo se toma del punto número 1 al punto número 3. Entonces, esta es mi medida y si yo la paso aquí a la regla, me están saliendo 6 centímetros y medio. Ese largo es la ceja que estoy haciendo, es una ceja mucho más larga que una ceja normal, real, pero esto es con el fin de que nos quepa todo lo que lleva la ceja. Voy a hacer nivel número 1, diseño de la ceja. Nivel número 2, cabeza. 3, transición. 4, columna vertebral. 5, lowers. 6, uppers. Y 7, vamos a hacer las conexiones y transiciones de la ceja, lo que también se le llama o denomina relleno de ceja. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro nivel número 1, que es el diseño de la ceja, vamos a trazar 2 puntos afuera de todo el diseño. Vamos a empezar con el punto número 2. Del punto número 1 al número 4, más o menos a la mitad, ahí vamos a marcar el punto número 2. De ese punto número 2 al punto número 4, en medio vamos a marcar el número 1. Entonces, el de abajo será 1 y este será 2. Ya vimos las proporciones. Esta es una cuarta parte y esta es la mitad. Muy bien. Ahora, iniciamos con la cabeza de la ceja. Muy bien. Vamos a hacer el primer cilio. Recuerden que es recto, curvo hacia la derecha y nos quedamos en el punto número 2, que es la mitad. Tomamos una distancia, recto, curvo y sobrepasamos el cilio anterior. Tercer cilio de la cabeza, recto, curvo, sobrepasamos en altura el anterior, pero no llegamos todavía a la línea del diseño. Número 4, misma distancia de uno a otro, recto, curvo, y aquí sí vamos a llegar sin ningún miedo y en curva a nuestra línea de diseño. Ahí ya tenemos la cabeza de la ceja. Bien, ahora vamos a realizar la transición. Recuerden que tomamos la misma distancia, hacemos el primer vello, va a pasar tantitito el punto número 2 que acabamos de agregar y se va a ir un poco hacia la derecha. Esto ya lo tienen dominado. Aquí es algo muy importante para empezar a tomar medidas. Este fue el T1. El T2 va a salir a la altura del punto número 1. De aquí, en el centro, salgo, giro y llego hasta la línea de diseño, igual también termino en curva. El T3 va a salir en la altura del número 2. Recuerden que este gira y no está cerca de la línea de diseño, pero no la va a tocar. Tenemos que dejar un espacio, recuerdan que se llama LSD. Ok, sigue el nivel número 4, que es la columna vertebral. Estamos haciendo una columna vertebral o spine 6. Aquí más o menos está el punto 6. Entonces nosotros vamos a unir este punto del T3 con el punto número 6 que está marcadito aquí, más o menos. Marqué ya mi columna vertebral. Voy a empezar con los lowers. Aquí, vamos a tomar la misma distancia. A veces nos confundimos porque este está alejado. No tomen en cuenta eso. Sigan con la misma distancia. Voy a pasar muy cerca de él. Hago un contacto muy, muy leve. Y recuerden que voy a llegar muy cerca del T3. Otra vez, misma distancia, recto, curvo, 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 curvo. Y llego casi, casi a la columna vertebral. Nuevamente, recto, curvo. Llego casi en curva. Recto,
punto curvo. Concéntrense en todo. La posición del látex, porque tienen que tenerlo en una posición que para sus manos sea que se deslice bien el inductor. El látex, así como nuestra modelo, la vamos a poder estar, pues, no moviendo a ella, pero sí moviéndonos nosotros, nuestra posición. Que no vamos a estar como un robot, podemos movernos. Aquí, la misma forma de la ceja nos va ayudando a irnos tumbando hacia la parte final de nuestra ceja, porque nosotros debemos de ir cayendo muy, muy suavemente hacia donde vamos a terminar los lowers, respetando siempre, siempre, siempre la columna vertebral. Acuérdense que los lowers no pasan para arriba de la columna vertebral, ni los uppers para abajo. Ya tenemos todos nuestros lowers. Ahora vamos a realizar los uppers. Miren cómo yo estoy girando mi pie para poderme poner en posición. El primer upper va a salir entre el T2 y el T3, ¿verdad? El T3 es el que dirige la columna vertebral. Voy a salir de aquí con un ceja real, que es mucho. Primer upper. Segundo, me regreso a la línea de diseño y salgo con un cilio corto. Tengo otros diseños. Ya saben que una de mis filosofías es no ser desperdiciados con el material, con nada. Hay que aprovechar todo nuestro material, cualquier huequito, para seguir haciendo una práctica. Muy bien, aquí terminé todos los muy, muy en contra. ¿Cuáles son estas? Bien, todo esto se le llama esqueleto de la ceja. Este es el esqueleto. El esqueleto está conformado por cilios que se llaman base. ¿Sí? Voy a hacer, por ejemplo, aquí arriba una base. Todos estos son base, 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 base. Ahora nosotros vamos a hacer el relleno de la ceja y vamos a hacer una conexión y una prolongación. Si ustedes se fijan, la base tiene una salida, la conexión un poco más arriba y la prolongación otra. Es por eso, es la explicación de esto en el punto. Este es, digamos, el punto número 0, que es la línea de diseño. El punto número 1 y el punto número 2. Ahora vamos a ver de dónde salen todos esos datos. Será siempre esta. Base, conexión y una prolongación. Solo que las prolongaciones pueden ser varias, no, pues no tiene que ser precisamente una. Esta es base, conexión, y ahora voy a hacer la prolongación, salgo del punto número 2, la prolongación del primer cilio de la ceja y llego en una. Vamos a hacer su prolongación, lowers. Este fue el T1. Y este es el primer lower, cilio lowers, ¿verdad? Pero lower. Vamos a hacer un pequeño cilio respetando el punto número 1 y nos vamos a ubicar en medio de esos dos y hacemos uno pequeñito y ahí nos vamos a quedar. Entre el T1 y el T3 hay un espacio. Este también vamos a hacer un cilio pequeñito y ahí nos vamos a quedar. Esos se puede decir que son conexiones nada más. Vamos a empezar aquí. Base, vamos a hacer mi prolongación. Igual. En medio, punto número 1, a la altura de él, me voy hasta arriba, conecto con la base, giro un poco, y aquí, en el punto número 2, sale la prolongación. Este va a llegar con toda confianza hasta la columna vertebral, nunca la va a pasar, acuérdense, no nos vamos a pasar los de abajo, no se pasan para los de arriba, y los de arriba no se pasan para los de abajo. Pero no, ruido no quiere decir que es completamente deprisa, corriendo, no. Vamos a pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo. Así como están realizando esta velocidad y este diseño, lo van a estar haciendo como modelo real. Pero no, ruido no quiere decir que es la que necesitamos. Ya tenemos todos nuestros lowers. Tengo súper cerca la cámara porque de verdad me interesa mucho que vean muy bien esto. Recuerden, este fue el T3, este fue nuestro primer upper. Vamos a salir aquí ligeramente, hacemos una línea así, y aquí abajito vamos a hacer la prolongación. Quiero mencionarles que en la parte de arriba es de este modo. Es la base, la conexión y la prolongación. Es muy importante que se hace un poquitito como para arriba. Le llamamos colita de pato, así como para arriba, para que cuando se unan los de abajo o los de arriba, por ejemplo en este, vamos a poner en este, y nosotros estamos uniendo pelitos de la parte de arriba, lo hagamos de una manera fluida, así. O sea, que lleguen así los de abajo y así los de arriba. Porque si nosotros hacemos esto, conexión y la prolongación, un poquito hacia arriba. Conexión, prolongación, ahí me da otra prolongación, conexión, prolongación y prolongación. Donde vamos nosotros teniendo sus látex, acomódense muy, muy bien, conexión, prolongación, prolongación, ¿ok?
conexión, prolongación, prolongación, conexión, prolongación, prolongación. Se corre. Les voy a decir cuál es la razón. La razón es que entienden que ustedes tienen que hacer estas prolongaciones, ¿verdad? Aquí lo entienden muy bien, porque ven el video digital y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que hacen el primer ciclo y en ese momento meten la conexión y la prolongación. Hacen el segundo ciclo y meten la conexión y la prolongación. Tercero, en realidad quiero decirles que cuando uno ya tiene más experiencia, así es como trabaja, ¿verdad? Yo trabajo así, hago los tres, pero en este ejercicio especialmente no lo van a hacer así, porque todavía no dominan, todavía no dominamos bien la técnica, chicos, y no les va a salir bien. No es que yo sea pesimista, ni quiera desanimarlos, ni nada de eso, perdón, aquí voy a ver, estoy un poquito desanimada porque tenemos. Ok, vamos a suponer, aquí tenemos nuestra columna. Vamos a ir viendo que ahí ha estado haciendo los diseños y como ven, son cosas puntuales que nosotros tenemos que aprender, que debemos de trabajar, son detallitos que nosotros debemos de realizar. Por eso es que se necesita de mucha práctica. La próxima clase, la primera clase, pues vamos a hacer primero en grande, para eso se les pide su hojabón, donde nosotros vamos a hacer el diseño directamente de cada uno de ellos. Entonces voy a enseñarles una manera más práctica para luego entrar en esta clase de diseño, que esta sí es un poquito más, digamos, más minucioso. Siempre empezamos por lo más simple, por lo más sencillo, y después de eso, pues cada uno de ustedes se va a ir abriéndose. Si bien es cierto, esta técnica es mucho más tediosa, lo más fácil y lo más práctico luego que nosotros vamos a ir a trabajar, pues es la técnica del microblading. En esta técnica, perdón, microshading. En esta técnica lo que nosotros vamos a hacer es hacer sombreados y para ello vamos a hacer uso del dermógrafo. Con el dermógrafo vamos a empezar a hacer esos trazos y nos vamos a dejarle como si fuera un efecto de sombreado. Y también esos trazos lo vamos a realizar pues en nuestras plantillas. Acá, por ejemplo, ya tiene un trazo que he elaborado y sobre ese trazo solamente le va a darle color. Está diseñando las cejas y empezamos a trabajar. Trabajar con el dermógrafo inclusive es mucho más rápido. Igual tenemos que tener precisión con respecto al manejo de nuestras manos, pero no es tan detalloso como el que estábamos viendo en el video anterior. Cambio, una vez que ya tengamos la forma, pues vamos sellando, dándole la forma a todo el contorno. Esto lo vamos a estar haciendo a partir de la siguiente clase, de este domingo no, sino el siguiente. Si ustedes tienen Dermapen, podrían usar también Dermapen. Nos puede ayudar para poder trabajar este tipo de diseños. Y es mucho más práctico. Una vez que ya está todo el fondo, pues vamos a empezar a rellenar. Ya tenemos todo el contorno y ahora es rellenar. Relleno de la manera de la técnica de pendular, generando pues un difuminado hacia un lado, para que no nos quede marcado. Todo y difuminando, difuminando, difuminando. Luego cuando hacemos la limpieza de la zona, pues vamos a tener más oscura ahí. ¿Ve? Para eso también hay que hacer la práctica más que nada de sus manitos, que en sus manitos haya más movimiento, soltura más que nada. ¿Qué puedo hacer, Miss? Por ahora te puedes ir comprando unas pelotitas antiestrés y con esa pelotita ir presionando. Entonces, mientras eso vas haciendo, estás haciendo movimiento de los dedos. Entonces, cuando nosotros no hacemos nada, ninguna actividad de motora fina, entonces estos deditos se nos hacen duros. Pero eso no quiere decir que no se puede realizar. Sí se puede, solamente que cuesta un poquitito más. Nada más, ¿no? Ahí podemos ir viendo cómo va llenando las cejas y pues es mucho más práctico para que nosotros podamos trabajar. La anestesia, no se preocupen, vamos a indicarles, yo les voy a indicar lo general que casi siempre se usa es la TKX, o si no, si deseas puedes usar de una de boticas o farmacias magistrales también, no hay ningún problema.
Eso ya es de manera opcional en el caso de ustedes, ¿no? Pero para la siguiente clase no vamos a necesitar anestesia, no se preocupen. Solamente vamos a trabajar lo que es el visajismo, vamos a hacer el diseño con el microblading, que eso es lo que más toma tiempo. Y después la segunda clase ya trabajamos con nuestro dermover. Sí, tal y cual como ustedes están viendo ahí en la imagen, el video. Es una técnica mucho más rápida, mucho más práctica para poder trabajarla inclusive y puedo hacer pues esa técnica de sombreado. Sobre ello se le puede dibujar los pelitos, sí se puede. Antes primero se hace el pelito y después trabajamos con esto. Listo, chicos. Bueno, esto sería por el día de hoy. La clase que hemos estado trabajando, hemos estado viendo a grandes rasgos todo lo que viene a ser la parte de micropigmentación, lo que es microshading, microblading, los trazos que se van realizando, la forma de utilizar ya sea el paquímetro, ya sea los equipos. También hemos visto con el arco, el compás de Aure, con el cual nosotros podemos trabajar. Entonces, todos estos vamos a estar realizándolo a partir de la próxima semana. Traten de venir temprano, por favor, para poder empezar ya nuestra clase y pues no se demoren o no se pierdan alguna indicación que se podría realizar. ¿Alguien tuviese alguna duda, consulta? Ok, mientras no hay ninguna consulta, pues nos quedamos hasta acá. Nos estamos viéndonos la próxima semana. Muchísimas gracias, chicas. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Sí, los materiales lo puedes encontrar acá. Igual, consulta con tu asesora porque te dan una lista y en la lista pues te indican, ¿no? Que cuáles son los precios y todo ello. Entonces, para que veas que todo lo que te están pidiendo, pues hay acá. Que no es mucho, ¿ah? Sí, sí, ahí me parece que todos hay acá. Listo, señoritas, nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Luis.